el exilio republicano en el norte de África no era muy conocido porque fundamentalmente han estudiado todos los investigadores el exilio en Francia, el exilio en México, en todos los países de Sudamérica, porque el exilio en el norte de África no fue tan cuantioso, afectó aproximadamente entre 12 y 13.000 personas, mientras que el exilio hacia Francia por la frontera francesa afectó a más de 350.000 personas. Por tanto, no era tan conocido, no había tanta difusión y no se había investigado. La principal novedad de esta exposición es que da a conocer este exilio. El exilio del norte de África respecto al otro exilio de la retirada, que por eso empezamos con el primero de los plafones hablando de la retirada, es distinto en ese sentido. Primero, el exilio de la retirada se hizo a pie y afectó a muchísimas personas, y el exilio al norte de África se hizo en aviones y en barcos y afectó a muchísimas menos personas y fue mucho más selectivo. Fundamentalmente se exiliaron militantes y dirigentes locales de los partidos políticos, tanto republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, que consiguieron embarcar en los barcos del exilio. Al principio de todo el proceso hubo una planificación por un dirigente socialista, Rodolfo Llopis, que contrató una serie de barcos para intentar evacuar a todos los republicanos, la vida de los cuales peligraba si ganaba inmediatamente Franco la guerra. Y esta gestión fue la que hizo que enviaran barcos mercantes a Alicante. Pero en el transcurso del envío de estos barcos mercantes a Alicante se produjo la sublevación de la flota, el golpe de estado de Casado, y entonces se precipitó todo porque la flota abandonó Cartagena, se marchó en masa hacia Bizerta, que a eso dedicamos el primero de los plafones, y dejó sin protección naval a los barcos mercantes que tenían que salir. Por tanto, no pudieron salir tantos barcos mercantes ni pudieron entrar tantos barcos mercantes como estaba previsto. Durante esa sublevación de la flota ya empezaron a salir aviones también de combate y algunos aviones de pasajeros, y por supuesto los aviones que salieron de donde estaba el gobierno de Negrín y la Pasionaria, que la Pasionaria la llevaron al norte de África en un Dragon Rapid, y posteriormente empezaron a salir los barcos del exilio. Aquí tenemos uno de los barcos más emblemáticos, que es el Stambrook, no es el último, y ni tampoco es el primero que salió, ni el único, porque hay muchos más barcos. Está el African Trader, el Ronwin, el Campillo, el Lezardieu, y después barcazas que van llevando distintos pasajeros, pero este es el que más pasajeros transportó, y estuvo en cuarentena durante muchos días en el puerto de Orán, porque no los dejaron bajar, tuvieron que preparar campos para ubicarlos, y los vacunaron, los asearon y después los enviaron a diversos centros dentro de la ciudad, y de esos centros los enviaron a los campos de concentración, que es a lo que dedicamos la otra parte de la exposición, la de los campos de concentración. En estos campos de concentración, que no hay que confundir con campos punitivos, eso lo dijo el mismo gobierno francés, porque el gobierno francés habla de campos de concentración y dice que son campos de concentración para los republicanos que llegaban y pedían ser refugiados. La continuidad del trabajo viene con la liberación, de la que he hablado antes, que está al fondo, y después de la liberación y después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya quedaban muchos menos refugiados, porque los que se enrolaron, la mayoría no volvieron, sino que pasaron a Francia, a luchar en Francia, otros se marcharon a América, se habían marchado antes también gente a América, empezaron a rehacer sus vidas en el exilio del norte de África. Consiguieron traer a sus mujeres, a sus familias, cuando se habían quedado
en Francia y progresivamente se fue diluyendo la veda, se reorganizaron políticamente en el norte de África, cada agrupación política, y progresivamente, cuando fue el régimen franquista relajando la represión, algunos empezaron a volver en 1951, en 1956. En 1951 se establece ya una línea regular entre Alicante y Valencia de ferries que permite este tráfico, y fueron rehaciendo sus vidas, nacionalizándose la mayoría franceses, hasta que se empezaron las independencias en el norte de África de este territorio colonial francés donde habían estado todos los refugiados. Y en este momento en que empiezan las independencias, los refugiados que se han nacionalizado franceses tienen que optar entre abandonar las colonias donde habían rehecho sus vidas o quedarse, y se inicia un segundo exilio que es enorme el año 62, después de la guerra de Argelia, cuando se independiza Argelia. Muchos exiliados, de los pocos que quedaban, estuvieron con el Frente de Liberación Nacional argelino, y por tanto, cuando se independiza Argelia, se quedan a vivir en Argelia, y otros, los que no estuvieron simpatizaban con la independencia, se marcharon, y por tanto iniciaron un segundo exilio. El Éxodo y el viento es una exposición que trata de contar la historia de estos miles de personas que al final de la guerra civil tuvieron que exiliarse y se fueron al lugar más cercano, al lugar que estaba enfrente, que es el Magreb, el norte de África. Para contar esta exposición, al ser un tema muy nuevo, decidimos hacer un recorrido muy narrativo, muy sencillo, muy intuitivo, que es el recorrido cronológico. Así que la exposición está dividida en dos salas. La primera sala es aproximadamente el año 39 al año 45, y la segunda sala del año 45 al año 62 y siguientes. En la primera sala es cuando ocurren más movimientos, entonces el montaje de la exposición también de alguna manera quiere reflejar eso. Es una sala más cargada, más llena de acontecimientos rápidos, fugaces, en las que hay tres emociones principales. Se habla del miedo en la salida, la gente sale por tierra, mar y aire en el 39. Se habla de la llegada, de la indignación, porque son personas que esperaban ser acogidas mejor en los territorios coloniales franceses. Y tras la indignación, después del año 43, cuando las tropas aliadas de alguna manera liberan los campos, aparece la esperanza, que es una esperanza que lleva a muchos de estos republicanos, exiliados y refugiados, a intentar combatir el nazismo en esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? De alguna manera tomarse la venganza por la guerra civil que habían perdido. Este es el episodio más conocido de la 9 y otras muchas personas que creyeron en este ideal. Lo que ocurre es que a partir del año 45 la guerra se da por terminada y de alguna manera la dictadura franquista se mantiene, es tolerada por los aliados. Esto hace que la decepción sea tremenda en estas miles de personas, y en esta decepción y en este impasse es el salto a la segunda sala. El ambiente de la segunda sala es completamente diferente. En esta segunda sala lo que hemos querido es asumir la resignación, que es el estado de ánimo de estos exiliados. Del 45 al 62 y años siguientes, el estado de ánimo principal, la emoción principal es esta resignación. Y también hemos querido en esta sala, si la primera es movimientos colectivos, masas, miles de personas, cifras, mucho dato, en esta segunda sala lo que hemos querido es refugiarnos en el relato, para poder comunicar, para poder emocionar y porque la gente, el visitante, que es una exposición abierta a todos los públicos, de alguna manera se identifique. Y por eso hemos personalizado. Hemos encontrado 21 perfiles, 21 microhistorias, que cada una de ellas se merece una novela, una película o una tesis doctoral. 21 historias increíbles que de alguna manera reflejan estos miles de historias posibles, ¿no? Y esto lo hemos acompañado con muchas imágenes en las que en orden cronológico también contamos cómo la gente, cómo la vida cotidiana se impone. Es una vida cotidiana difícil, alejada del país en el que uno nació, del país al que uno querría volver, pero al fin y al cabo las circunstancias, el ser humano siempre se sobrepone a todas las circunstancias y se generan estas nuevas redes, estas nuevas relaciones, se va imbrincando el exilio con los exilios económicos anteriores, las colonias de las ciudades principales, sobre todo Casablanca, Orán y Túnez, se reactivan y se genera una comunidad que espera volver. Ayer precisamente estaba aquí la nieta de Deseado Mercadal y me contaba que cuando su abuelo todavía escribía para ver si podía volver, tenía un contacto en España, le decía aún no. Esta sensación de aún no es lo que hemos querido reflejar en esta segunda sala.
Y también hemos querido hacer una cosa, un homenaje, ¿no? Pero un homenaje que sabemos que es incompleto. Por eso hemos dejado en la puesta en sala algunos huecos, porque digamos que este relato está incompleto. Este relato puede sumar todavía nuevas voces. Igual durante estos meses aparece una nueva historia que cuenta un mapa parecido a estos y nos ayuda a completar el relato. En esta estrategia de emocionar y de identificar y de que el espectador pueda asumir esta historia como propia, hay tres estrategias principales, ¿no? Están las imágenes, que son imágenes que nacieron pequeñas, estamos en una época en la que la manera de fotografiar es pequeña, pero para que comuniquen mejor las hemos hecho más grandes y las hemos impreso en un material noble pero modesto, como es la madera. Y hemos querido transformar esta historia en una historia que sea la de todos y generar un nuevo archivo. Por eso las imágenes también están datadas sobre sus propios soportes, ¿no? Otra cosa que hemos hecho es unos textos. Hemos compartimentado bastante el relato y hemos intentado hacer unos textos muy divulgativos, muy directos, muy sencillos, que narren los hechos. Y para acabar de redondear la experiencia, hemos conseguido traer objetos que han pertenecido a estas personas de las cuales hablamos o objetos que han hecho este mismo viaje, objetos que han pisado el Magreb y han vuelto, que han pisado estos lugares, que están guardados como tesoros por sus propias familias. Son objetos modestos, hay una piedra, una cuchara, una postal. Es decir, este exilio también tiene una característica, es un exilio modesto, es un exilio pobre. El rastro es poco, por eso hemos tenido que perseguirlo, ¿no? De esta manera esperemos que todos los espectadores o espectadoras que vengan asuman esta parte de nuestro exilio, esta parte de nuestra historia como propia y logren identificarse con nuestras historias que parecen de otros o parecen de tiempos muy lejanos, pero por ejemplo tienen una lectura en el presente bastante clara.